Cuando aparece un fenómeno, una campaña de desinformación que puede, por ejemplo, alterar un proceso electoral, como en Brasil o como en la campaña del Brexit o el plebiscito del referéndum por la paz en Colombia, muchos de nosotros, tal vez sin pensar demasiado, reclamamos que Facebook, que Google, ¿no?, que limiten la diseminación y la viralización de esas piezas de desinformación. Pero la paradoja ahí es que le estamos otorgando mayor poder de policía a corporaciones privadas. Y por supuesto, lo hacemos porque estamos en una coyuntura que nos agobia. Pero muchas veces, dotar de poder de policía a esas plataformas privadas, lo que va a asegurar es que mañana tengamos menos capacidad todavía de controlar campañas de desinformación y de fake news. O sea, nos resta la potestad de controlar y de regular democráticamente esas plataformas, no de manera privada. Otra paradoja la expresó también hoy el profesor en su videoconferencia, que es, para limitar el impacto de las campañas de desinformación, en muchos casos lo que las propias plataformas están haciendo, y en algunos casos es eficaz, es disminuir la posibilidad de reenvíos, es decir, limitar a la plataforma en el ADN por el cual la plataforma fue creada. Las plataformas de Internet fueron creadas como vehículos de comunicación directa. Paradójicamente, uno de los remedios que están encontrando las compañías privadas es justamente limitar la posibilidad de la comunicación directa. Eso yo creo que también desde una perspectiva democrática debería hacernos reflexionar acerca de qué tipo de regulación de plataformas queremos para evitar la diseminación de campañas de desinformación que no afecten en simultáneo la posibilidad de que las personas y los grupos sociales se comuniquen entre sí. Me parece que entre un extremo y el otro extremo hay una situación intermedia que, desde una perspectiva democrática, insisto, podría ser interesante, que es tomar nota de lo que decía hoy Renata en el almuerzo, de cuáles son las reglas de juego, los algoritmos, la automatización de esas reglas de juego que las propias plataformas realizan y que se ha politizado muy poco. Es una cuestión que se ha discutido, se ha debatido muy poco. Se discute sobre libertad de expresión y moderación de contenidos, con regulaciones que no siempre son respetuosas de la libertad de expresión. Se empieza a discutir sobre regulación antitrust para resucitar la ley Sherman de 1890 en Estados Unidos, la ley Clayton de 1914 en Estados Unidos, que le impondrían límites a la expansión de Google, Facebook y de las plataformas dominantes, pero se habla muy poco sobre la capacidad y la regulación automatizada que hacen las propias plataformas, que cuando uno lee las declaraciones de Zuckerberg o de los ejecutivos de Google o de Twitter también, lo que percibe es que ellos confían en una solución automatizada para todos estos problemas. O sea, en una delegación a la programación de medidas que son muy poco auditables públicamente. La falta de auditoría pública sobre esas reglas de juego es un problema democrático. Entonces, para finalizar, no finalizo. Continúo un poco más. ¿Cuánto? 5 minutos. Muy bien, obrigado. Para cerrar entonces, voy a plantear 3 grandes dificultades, además de las que mencioné, por las que veo que es muy difícil avanzar sin una discusión política y social amplia sobre los temas de desinformación. El primer punto tiene que ver con que
definir desinformación hasta ahora ha sido bastante problemático, y les recomiendo la lectura de un texto que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos acaba de publicar ayer, que se llama Desinformación en contextos electorales. En este trabajo, la Relatoría de Libertad de Expresión reconoce efectivamente la dificultad de definir la desinformación, pero al mismo tiempo reconoce la necesidad de actuar con urgencia en contextos electorales, porque un proceso judicial de investigación acerca de la legitimidad o no de una pieza informativa, en general conduce a esperar a que la elección termine. Entonces puede haber una condena sobre una campaña de manipulación de la opinión pública, eventualmente puede haber una condena, una vez que el proceso electoral ya se realizó y el nuevo presidente ya está en funciones, ¿sí? Un segundo problema, que es establecer un mecanismo democrático y por consenso para identificar quién tiene el poder de decidir que algo tiene que ser removido de Internet, quién tiene el poder de decidir que algo va a dejar de tener visibilidad en Internet, que no es lo mismo que sea removido de Internet. Ustedes saben que, por ejemplo, otra de las estrategias que adoptó Facebook fue generar una red de fact-checkers, ¿no? De organizaciones que realizan la verificación de contenido que la propia empresa Facebook les reenvía. Y estas organizaciones, en Brasil, ¿quién hace esto? Sí, tem a Lupa, aos fatos. Lupa, claro, exacto. Pero hay en toda América Latina y en general en otros lugares del mundo. Y entonces, ahí hay un problema, porque según el dictamen de estas organizaciones, Facebook en muchos casos no remueve el contenido, no lo censura, pero le quita exhibición, le quita visualización, y por lo tanto es una censura encubierta. Entonces, esas reglas de juego también constituyen un problema. Digamos, aun si pudiéramos discernir con claridad qué es verdadero y qué es falso, ¿quién tiene el poder luego de establecer qué sanciones se le aplican a un contenido dudoso, que desde mi punto de vista es la mayoría de los contenidos que circulan en nuestras sociedades minuto a minuto, ¿sí? Y por último, el problema de el proceso electoral, el proceso editorial, ¿no? El proceso editorial, que tiene que ver con bajo qué reglas, que en general no son respetuosas ni de la Convención Americana ni de la Declaración Universal de Derechos Humanos, bajo qué reglas estas compañías van a continuar extrayendo información y datos personales, produciendo información y datos personales con eso, en una economía de red en donde su rol, a diferencia de los editores tradicionales, de los medios tradicionales, es un rol bastante más viscoso, bastante más inestable en términos de permisos sobre lo publicable, y bastante más agresivo en la captación de los recursos económicos con los que funciona, como decía esta mañana la videoconferencia, el ecosistema completo de información y comunicación, ¿no? Que es propio de una economía de red. Bueno, dejo aquí, les agradezco mucho y la paciencia por haberme escuchado en español.